Se rieron mientras la niña extraterrestre se moría de hambre. Entonces un humano dijo, «Ven a comer conmigo». Antes de sumergirnos en esta historia, déjame un rápido saludo en los comentarios y cuéntame desde dónde la estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. La Academia Galáctica de Xenociencias no solo era la institución educativa más prestigiosa de la Alianza de Andrómeda, también era la más despiadada. Sus relucientes torres plateadas se alzaban contra el cielo de tonos púrpura de Nexus Prime. Un faro de conocimiento que atrajo a las mentes más brillantes de 1000 mundos. Entre sus estudiantes más nuevos estaba Lyra, la primera Solaran admitida en la academia. Lyra estaba sentada sola en el otro extremo de la abarrotada cafetería. Sus delgados dedos azules temblaban mientras examinaba la bandeja de comida que tenía delante. Habían pasado 3 semanas desde su llegada y había perdido casi el 15% de su masa corporal. La pasta nutritiva servida al alumnado estaba formulada para las especies dominantes de la Alianza, principalmente los vidianos, torianos y nexianos, pero contenía compuestos que eran ligeramente tóxicos para su fisiología solar. Ella empujaba la comida con su utensilio, sus ojos luminiscentes se apagaban con cada momento que pasaba. La administración de la academia había desestimado sus preocupaciones dietéticas como desafíos de adaptación que tendría que superar si quería demostrar que era digna de su beca. Después de todo, no se hicieron excepciones para nadie, especialmente para una especie tan nueva en la política interestelar como los solarianos. En el centro de la cafetería, un grupo de estudiantes de Vidian la observaba con diversión. Su piel plateada reflejaba la luz ambiental mientras susurraban entre ellos, rompiendo ocasionalmente en lo que en su cultura se consideraba risa. Una serie de chasquidos que resonaron por todo el pasillo. «Mire al sol intentando comer de nuevo», dijo Drex, el autoproclamado líder del grupo. «Le doy otra semana antes de que abandone el estudio o muera de hambre». La administración nunca debió haber aceptado a gente como ella, añadió Beyla, con sus crestas dorsales rebosantes de desprecio. Los salarianos no son más que un carenado espacial. ¿Qué podrían aportar a la alianza? Su burla fue interrumpida cuando Mason Reed, el único estudiante humano en la academia, entró en la cafetería. Los humanos eran incluso más nuevos en la etapa galáctica que los solarianos, habiendo logrado viajar más rápido que la luz hace apenas 15 años terrestres. Mason era una especie de anomalía, aceptado en la academia, no a través de los canales normales, sino como parte de una iniciativa diplomática entre la Tierra y la Alianza de Andrómeda. Mason había notado que la niña de piel azul estaba sentada sola todos los días desde la orientación y se estaba volviendo visiblemente más delgada a medida que avanzaban las semanas. Había oído los rumores sobre su incompatibilidad fisiológica con el plan de alimentación estándar, pero estaba demasiado preocupado con sus propios problemas como para acercarse a ella. Hoy, sin embargo, algo ha cambiado. Cuando pasó junto a la mesa de Vidian, escuchó sus crueles comentarios y vio la genuina angustia en el rostro de la muchacha solariana. Sin pensarlo 2 veces, cambió de rumbo y se dirigió directamente a su mesa. «¿Te importa si me uno a ti?», Mason preguntó, dejando su bandeja frente a ella. Lyra levantó la mirada, sorprendida por la inesperada compañía. «¿Tú eras el humano?» «Sí, Mason Reed de la Tierra». «Ese soy yo», confirmó con una sonrisa. «Y tú eres Lyra de Solaris Prime, ¿verdad? El primero de su tipo en la academia». Ella asintió y sus ojos luminosos lo estudiaron con cautela. «¿Por qué has elegido sentarte aquí? Los demás me evitan». «Los demás son idiotas», respondió Mason simplemente. Él echó un vistazo a su bandeja intacta. «¿No has estado comiendo?» No era una pregunta, pero Lyra respondió de todos modos. «No puedo. La fórmula nutricional estándar contiene trazas de compuestos de circonio. En los solares, estos compuestos se unen a nuestros receptores de nutrientes e impiden su absorción adecuada. No es inmediatamente tóxico, pero poco a poco te vas muriendo de hambre», terminó Mason por ella. «¿Has informado de esto a la administración?» 3 veces, dijo Lyra, con voz apenas audible.
Afirman que es un desafío adaptativo que debo superar. La mandíbula de Mason se tensó. Metió la mano en su bolso y sacó un recipiente sellado. Pensé que ese podría ser el caso. Toma, prueba esto. Es de mi reserva personal de la Tierra. Sin compuestos de circonio. Prometo. Lyra dudó. Su mirada oscilaba entre Mason y el contenedor. ¿Por qué compartirías tu comida conmigo? No somos compañeros de clan ni compañeros de estudio. Porque de donde yo vengo, no dejamos que la gente muera de hambre cuando podemos evitarlo, dijo Mason simplemente. Además, he estado leyendo sobre energía solar y fisiología. Su gente puede procesar la mayoría de los alimentos de la Tierra sin problemas. Nuestros planetas desarrollaron bloques bioquímicos sorprendentemente similares a pesar de estar situados a galaxias de distancia. Lyra abrió cuidadosamente el contenedor y encontró una variedad de frutas secas, nueces y lo que parecía ser algún tipo de barra de proteína. Con cuidado cogió un albaricoque seco y se lo puso en la boca. El efecto fue inmediato. Sus ojos luminiscentes se iluminaron y las marcas a lo largo de sus sienes comenzaron a brillar con un suave color púrpura. Esto es compatible, dijo con evidente alivio. ¿Cómo lo supiste? No estoy seguro, admitió Mason. Pero he estado estudiando xenobiología en mi tiempo libre. De hecho, por eso solicité entrar en la academia en primer lugar. Al otro lado de la cafetería, los estudiantes de Vidian habían notado la interacción y observaban con creciente disgusto. Drex en particular parecía agitado por la intervención humana. Parece que las especies primitivas están formando una alianza. Lo comentó lo suficientemente fuerte para que su voz se oyera. Qué apropiado que las dos razas miembros más nuevas y menos evolucionadas encuentren consuelo en las deficiencias de cada una. Mason escuchó el comentario pero decidió ignorarlo y se concentró en Lyra. No les hagas caso. Simplemente se sienten inseguros porque nunca han tenido que adaptarse a nada en sus vidas privilegiadas. Lyra continuó comiendo y su fuerza regresaba visiblemente con cada bocado. Esta generosidad será recordada. Mason Reed de la Tierra. En la cultura solarana, compartir el sustento crea un vínculo de confianza. Ella fue interrumpida cuando Drex y otros dos vidianos se acercaron a su mesa. Sus escamas plateadas cambian de tonalidad para indicar agresión. Humano. Drex se dirigió directamente a Mason, ignorando por completo a Lyra. Su comportamiento altera el orden natural de la academia. Cada especie debe demostrar su valor sin ayuda externa. Al ayudar a los Solaran, socavas los principios fundacionales de esta institución. Mason dio un mordisco lento y deliberado a su sándwich antes de responder. Interesante. Debo haberme perdido la sección en los estatutos de la academia que establece la inanición como requisito previo para la educación. Las escamas vidianas se tiñeron de un color carmesí intenso. Tu sarcasmo primitivo no cambia la realidad de tu situación. Ambos están aquí con aceptación condicional. La alianza aún está evaluando si su especie merece una membresía completa. Acciones como esta solo demuestran que no estás preparado. ¿Acciones como qué? Mason lo desafió, poniéndose de pie para enfrentar a Drex. A pesar de ser más bajo que el Vidian, no mostró ningún signo de intimidación. Compartir comida con alguien que tiene hambre. De donde yo vengo, eso se llama decencia básica. De donde vienes es de un planeta atrasado que solo hace poco descubrió cómo romper su propio límite atmosférico. Drex se burló. Ustedes, los humanos, creen que son especiales porque se desarrollaron más rápido que la mayoría, pero están siglos por detrás del resto de nosotros. Mason sonrió, lo que pareció confundir al vidiano. Tienes razón en una cosa, Drex. Estamos atrasados en muchos aspectos. Pero mientras ustedes perfeccionaban sus motores más rápidos que la luz, nosotros estábamos perfeccionando algo más. ¿Y qué podría ser eso? Drex preguntó condescendientemente. ¿Adaptación? Mason respondió. Los seres humanos prosperan ante los desafíos. Evolucionamos en un mundo de muerte con depredadores que podían destrozarnos,
ya sea congelarnos o hervirnos vivos, y enfermedades que casi nos exterminaron varias veces. No teníamos el lujo de un entorno estable como Faridia. Tuvimos que adaptarnos o morir. La cafetería se había quedado en silencio y ahora estudiantes de diversas especies observaban el enfrentamiento con interés. Y Solar. Mason continuó, haciendo un gesto hacia Lyra que evolucionó en un entorno con frecuentes tormentas de radiación solar que matarían a la mayoría de las especies en esta habitación. Desarrollaron capacidades de regeneración celular que nuestros científicos todavía están tratando de comprender. Así que antes de hablar sobre quién merece estar aquí, tal vez consideremos que diferentes caminos evolutivos producen diferentes tipos de inteligencia y resiliencia. Los compañeros de Drex se movieron incómodos, pero los líderes vidianos se mantuvieron firmes. Discurso impresionante, humano, pero las palabras no cambian los hechos. Los Solaran no se están adaptando a nuestra nutrición estándar. Esa debilidad por sí sola lo prueba. Esto no prueba nada excepto tu incapacidad para comprender la biología básica, interrumpió una nueva voz. Todas las cabezas se giraron para ver al profesor Narale, jefe de xenobiología de la academia, acercándose a su mesa. Los 4 ojos de la profesora Turán parpadearon en secuencia mientras observaba la escena. El profesor Caldrex se enderezó inmediatamente y sus escamas cambiaron a un tono más neutral. Simplemente estábamos explicando las tradiciones de la academia a los nuevos estudiantes. ¿Eras tú? El tono de la profesora Cal dejó claro que no estaba convencida. Porque me pareció que estabas demostrando una notable ignorancia de la bioquímica entre especies, lo cual es preocupante para un estudiante de 3er año de xenobiología. Se giró hacia Lyra y su expresión se suavizó. Estudiante Lyra, recientemente me enteré de tus dificultades nutricionales. Debo disculparme por el descuido. El plan de alimentación estándar es de hecho incompatible con la energía solar y la fisiología, y fue un error administrativo no abordar este problema. Los ojos de Lyra se abrieron de sorpresa. Gracias, profesor. ¿Pero cómo se enteró de mi situación? El profesor Cal miró a Mason. El estudiante Reed presentó ayer a mi departamento un análisis bastante completo de las compatibilidades bioquímicas de la Tierra solariana junto con una petición formal de adaptación al plan de comidas citando la sección 14.3 de la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de la Alianza. Mason se encogió de hombros cuando Lyra lo miró interrogativamente. Te dije que he estado estudiando xenobiología en mi tiempo libre. El profesor Cal continuó. Con efecto inmediato, la cafetería ofrecerá opciones nutricionales compatibles con la fisiología solarana. Y en cuanto a ti, estudiante Drex, fijó sus 4 ojos en el vidiano. Espero tener una disertación de 5000 palabras sobre mi escritorio en unas semanas, discutiendo las implicaciones éticas de la discriminación bioquímica en entornos educativos. Las escamas de Drex adquieren un tono gris ceniciento. Sí, profesor. Mientras el profesor Cal se marchaba y los vidianos se retiraban, Lyra se volvió hacia Mason con un respeto renovado en sus ojos luminosos. ¿Hiciste esto por mí? ¿Por qué? Éramos desconocidos. Mason sonrió mientras seguía almorzando. Porque eso es lo que hacen los humanos. Vemos los problemas e intentamos solucionarlos. Además, pensé que si voy a pasar los próximos 4 años en la academia, más me vale hacer al menos un amigo. Las marcas faciales de Lyra brillaban con un cálido tono dorado, el equivalente solarano al rubor. Creo que me gustaría ser tu amigo, Mason Reed de la Tierra. Desde ese día, a medida que avanzaban, Mason y Lyra se volvieron inseparables. Lo que comenzó como un simple acto de bondad se convirtió en una profunda amistad que eventualmente transformaría el enfoque de la academia sobre las relaciones interespecies. Mason continuó compartiendo su comida terrestre con Lyra hasta que la cafetería implementó las adaptaciones dietéticas prometidas. A cambio, ella lo ayudó a navegar por las complejas jerarquías sociales de la academia. Su amistad no pasó desapercibida. Algunos estudiantes, inspirados por las acciones de Mason, comenzaron a cuestionar las rígidas tradiciones que habían definido a la academia durante tanto tiempo.
Otros, particularmente entre las especies más conservadoras como los vidianos, veían su creciente influencia con preocupación. 3 meses después de su primer lanzamiento juntos, Mason y Lyra se preparaban para la prueba más desafiante de la academia, el examen práctico de xenociencia. Esta extenuante prueba requería que los estudiantes demostraran sus conocimientos de biología, tecnología y prácticas culturales alienígenas en una serie de escenarios de alta presión. Todavía no estoy seguro sobre el sistema respiratorio nexiano, admitió Mason mientras estudiaban en la vasta biblioteca de la academia. La estructura traqueal parece contradictoria con su entorno evolucionado. Los dedos de Lyra danzaron sobre su tableta de datos, mostrando un modelo tridimensional de la anatomía nexiana. Eso se debe a que estás pensando en términos de evolución continua. Los nexianos experimentaron un periodo de modificación genética autodirigida hace aproximadamente 3000 años. Su sistema respiratorio actual está parcialmente diseñado. Mason silbó bajo. Habría sido bueno saberlo antes. Con razón no pude entenderlo de forma natural. La información estaba en los textos complementarios. Lyra señaló su tono con un toque de broma. Quizás si hubieras dedicado menos tiempo a solicitar a la administración en nombre de otros estudiantes, habrías tenido tiempo de leerlos. Se refería a la creciente reputación de Mason como defensor de problemas de especies ignorados en la academia. Tras su exitosa petición de adaptaciones solares y dietéticas, estudiantes de otras especies minoritarias habían comenzado a acercarse a él con sus propias preocupaciones. Ajustes ambientales para los denarios que respiran amoníaco, procedimientos de prueba modificados para la percepción dilatada del tiempo de los cronianos y más. Alguien tiene que hacerlo, respondió Mason con un encogimiento de hombros. Y al parecer, nadie lo había pensado antes. Eso no es del todo exacto, dijo una voz a sus espaldas. Se giraron y encontraron a Beyla, la vidiana que había formado parte del grupo de Drex, de pie junto a su mesa, incómoda. ¿Podemos ayudarle?, preguntó Beyla Vidia Lyra formalmente, con la postura ligeramente tensa. Beyla parecía inusualmente vacilante. Deseo informarle que algunos de nosotros hemos intentado abordar estos problemas en el pasado. La administración se resiste al cambio. Mason y Lyra intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Han intentado ayudar a otras especies en la academia?, preguntó Mason, sin intentar ocultar su escepticismo. No públicamente, admitió Val. Sus escamas se tornaron de un azul apagado, un signo de vergüenza en el lenguaje corporal vidiano. Nuestra estructura social premia la conformidad y castiga la desviación. Pero sí, algunos de nosotros hemos reconocido las desigualdades del sistema. Colocó un cristal de datos sobre la mesa. Este contiene investigaciones de los últimos 50 años sobre compatibilidades bioquímicas entre las especies de la Alianza. Incluye información que es no disponible en la base de datos general de la Academia. Podría ser útil para la preparación de sus exámenes. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Beyla continuó. Drex y sus seguidores representan una facción tradicional entre nuestro pueblo, pero no representan a todos los vidianos. Algunos reconocemos que el futuro de la alianza depende de la cooperación genuina, no de la mera asimilación. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Mason y Lyra contemplando este inesperado acontecimiento. Bueno, dijo Mason tras un momento, supongo que no deberíamos juzgar a toda una especie por sus miembros más ruidosos. Lyra tomó el cristal de datos y lo examinó con curiosidad. De hecho, quizás haya más potencial de cambio dentro de la academia del que pensábamos. Pasaron las siguientes horas revisando la información que Beyla les había proporcionado, descubriendo valiosos conocimientos sobre las complejidades biológicas de varias especies de la Alianza. El cristal contenía no solo datos científicos, sino también relatos personales de estudiantes que habían tenido dificultades con el enfoque educativo uniforme de la academia. Mientras la iluminación ambiental de la biblioteca se atenuaba para indicar la proximidad del toque de queda, Lyra levantó la vista de sus estudios con expresión pensativa.
Mason, he estado considerando algo. El examen práctico de xenociencia está diseñado para ser realizado individualmente, pero no hay nada en el reglamento que prohíba explícitamente la colaboración. Mason arqueó una ceja. ¿Qué sugieres? Sugiero que quizás el examen en sí mismo tiene fallas. En el trabajo de campo xenocientífico real, los equipos diversos son esenciales precisamente porque las diferentes especies perciben y procesan la información de forma distinta. Un solarano puede detectar niveles de radiación que serían invisibles para un humano, mientras que un humano podría notar patrones ambientales que un solar pasaría por alto. Así que, en lugar de competir entre nosotros, comenzó Mason, demostramos los resultados superiores de la cooperación de Interpi, concluyó Lyra. Sería una demostración práctica de los mismos principios que la Academia dice defender. Mason sonrió. Eso es brillante, Lyra. Pero necesitaríamos más que solo nosotros dos para presentar un caso convincente. Quizás, dijo Lyra, su mirada se desvió hacia la dirección por la que Beyla se había ido. Ya tenemos aliados potenciales que no habíamos considerado. Llegó el día del examen práctico de xenociencia, con una mezcla de anticipación y ansiedad impregnando la academia. Los estudiantes se reunieron en la gran sala de exámenes, una vasta cámara circular con paredes transparentes que revelaban los cielos púrpuras de Nexus Prime. Las cápsulas de examen estaban dispuestas en círculos concéntricos, cada una diseñada para aislar a los estudiantes mientras enfrentaban sus desafíos individuales. Mason y Lyra entraron juntos, notando de inmediato la presencia no solo de estudiantes de la academia, sino también de una galería de observadores, representantes de varios mundos de la Alianza que habían venido a presenciar el desempeño de la cohorte de este año. Había mucho más en juego de lo que habían imaginado. La profesora Cal se encontraba en el centro de la sala, sus 4 ojos observando a los estudiantes reunidos con practicada neutralidad. Bienvenidos al examen práctico de xenociense. Hoy, demostrarán no solo sus conocimientos, sino también su capacidad para aplicarlos en escenarios que simulan trabajo de campo galáctico real. A cada uno se le ha asignado una cápsula de examen según las necesidades específicas de su especie y su enfoque académico. Hizo una pausa, su mirada se detuvo brevemente en Mason y Lyra. El examen comenzará en exactamente 10 minutos. Aprovechen este tiempo para prepararse. Mientras los estudiantes avanzaban hacia sus cápsulas asignadas, Mason y Lyra pusieron en práctica la primera fase de su plan. En lugar de separarse, se acercaron directamente a la profesora Cal. La profesora Mason comenzó: deseamos solicitar una modificación en los parámetros de nuestro examen. La profesora Cal parpadeó sorprendida, mientras que su ojo interior se entrecerró con interés. Explíquese. Proponemos realizar el examen como una unidad colaborativa, afirmó Lyra con claridad. Creemos que este enfoque refleja con mayor precisión la realidad del trabajo xenocientífico en este campo. Antes de que la profesora Cal pudiera responder, otra voz se unió a la conversación. Deseamos unirnos a esta unidad colaborativa, dijo Beyla, quien se había acercado con otros 2 estudiantes, un Denbar cristalino llamado Crix y una croniana sensible al tiempo llamada Tila. Los 4 ojos de la profesora Cal se abrieron ligeramente, el equivalente turano al asombro. Miró a la galería de observadores de la Alianza, muchos de los cuales observaban con interés el inesperado acontecimiento. Esto es muy irregular, dijo, bajando la voz. El examen está diseñado para evaluar la capacidad individual. Con todo respeto, la profesora Mace se dio cuenta de que la galaxia real no funciona así. Camino. Cuando nos enfrentamos a desafíos desconocidos en el campo, confiamos en equipos diversos precisamente porque las diferentes especies aportan diferentes fortalezas. Prix, el denario cristalino, dio un paso al frente. La luz ambiental se refractaba a través de su cuerpo translúcido mientras hablaban en sus característicos tonos armónicos. El humano dice la verdad. Profesor, mi especie puede detectar frecuencias de energía que nadie aquí puede percibir,
pero no puedo procesar información visual en el mismo espectro que la mayoría de los humanoides. Las habilidades complementarias son la base de una xenociencia efectiva. El profesor Cal parecía estar considerando su argumento cuando se desató una conmoción al otro lado de la sala. Drex y varios otros vidianos tradicionales se acercaban rápidamente, sus escamas cambiando a patrones agresivos. «Esto es un ultraje», declaró Drex en voz alta, asegurándose de que los observadores pudieran oírlo. «Buscan socavar todo el proceso de exámenes. El mérito individual ha sido la piedra angular de la evaluación de la Academia durante 7 siglos». La sala quedó en silencio mientras estudiantes y observadores observaban cómo se desarrollaba la confrontación. Mason se fijó en un observador en particular, un anciano nexiano con elaboradas marcas ceremoniales que indicaban un alto cargo gubernamental. Inclinándose hacia adelante con evidente interés, la profesora Cal levantó las 4 manos, pidiendo orden. Este no es el momento ni el lugar para semejante debate. Al contrario, se escuchó una voz resonante desde la galería. El anciano nexiano se había puesto de pie. «Creo que este es precisamente el momento y el lugar». Los estudiantes guardaron un respetuoso silencio mientras el gran canciller Mourn, de la Alianza de Andrómeda, se acercaba. Su figura alargada se movía con fluidez a pesar de su avanzada edad, y la banda ceremonial que le cruzaba el pecho brillaba con la insignia de 100 mundos. «Hola, canciller», dijo la profesora Cal con una reverencia formal. «Nos honra su presencia, pero esta es una pequeña disputa académica que resume a la perfección los mismos temas que el Consejo ha estado debatiendo durante la última década», interrumpió el canciller con suavidad. «La cuestión de cómo integramos nuevas especies a la Alianza no es meramente administrativa, sino fundamental para nuestro futuro». Dirigió su atención al pequeño grupo de estudiantes. «¿Propone un enfoque colaborativo para el examen?». Mason dio un paso adelante y encontró directamente la mirada del canciller. «Sí, señor. Creemos que la diversidad no es solo un inconveniente que hay que gestionar, sino una fortaleza que hay que aprovechar. Distintas especies perciben el universo de manera diferente. Y cuando combinamos esas perspectivas, logramos una comprensión mayor que la que cualquier especie podría lograr por sí sola». Las crestas faciales del canciller se ondularon, un signo de consideración reflexiva en la fisiología nexiana. Una afirmación audaz. «¿Y tú, joven Vidian?», se dirigió a Drex. «Usted prefiere el enfoque tradicional de evaluación individual». Drex enderezó su postura y sus escamas adoptaron un patrón formal. «La Academia ha producido las mentes más brillantes de la Alianza durante siglos utilizando estos métodos. Cambiarlas para adaptarlas a las limitaciones de las especies más nuevas solo reduciría nuestros estándares y debilitaría nuestra comunidad científica». «Veo», el canciller dijo con voz neutral. Se quedó en silencio durante un largo momento durante el cual toda la sala de exámenes pareció contener la respiración. Finalmente, se volvió hacia el profesor Cal. «Propongo un experimento». «Hola, señor canciller». El profesor Cal preguntó claramente inseguro. «Permitamos que ambos enfoques sigan adelante», explicó. «El tradicional examen individual para quienes lo deseen y este método colaborativo propuesto para quienes se presenten voluntariamente. Los resultados deberían resultar instructivos». El profesor Cal dudó y luego asintió. «Como desee, gran canciller. Tendremos que modificar los parámetros del examen según corresponda». «Tiene 30 minutos», declaró el canciller, volviendo a su asiento en la galería. Lo que siguió fue un frenesí de actividad mientras la profesora Cal y su personal reconfiguraban los protocolos del examen. Los estudiantes de todo el salón participaron en acalorados debates y algunos se acercaron al creciente grupo de Mason y Lyra con interés, mientras que otros se agruparon alrededor de Drex reforzando su compromiso con los métodos tradicionales. Finalmente, 15 estudiantes representando 11 especies diferentes se unieron al equipo colaborativo, mientras que el resto, aproximadamente 200 estudiantes, procedieron con el examen individual. «Esto no tiene precedentes».
Lyro le susurró a Mason mientras los conducían a una cámara de examen más grande diseñada para acomodar a todo el grupo. La Academia nunca ha permitido tal desviación del protocolo establecido. A veces basta con que una persona diga que esto podría ser diferente para cambiar siglos de tradición. Mason respondió con una sonrisa. Además, creo que la canciller estaba esperando algo así. ¿Viste qué rápido intervino? Beyla, que caminaba detrás de ellos, se inclinó hacia adelante. El Consejo de la Alianza ha estado estancado en políticas de integración durante años. Los tradicionalistas insisten en la asimilación y en que las especies recién llegadas se adapten completamente a las normas de alianza establecidas. Los progresistas abogan por la adaptación, por hacer evolucionar nuestros sistemas para incorporar diversas necesidades y perspectivas, y la Academia es un microcosmos de ese debate más amplio. Mason se dio cuenta en voz alta. Precisamente. Beyla confirmado. Este examen puede tener implicaciones mucho más allá de nuestra carrera académica. El examen modificado resultó ser aún más difícil que la versión estándar. En lugar de escenarios aislados, el equipo colaborativo se enfrentó a una simulación compleja e interconectada de un sistema planetario recién descubierto con múltiples biosferas, cada una de las cuales presenta desafíos científicos y éticos únicos. El equipo se organizó rápidamente según capacidades en lugar de especies. Krix y otro dembariano cristalino se centraron en el análisis energético. Sus cuerpos literalmente brillaban con diferentes colores mientras procesaban datos de radiación. Los cronianos, con su percepción temporal acelerada, manejaban eventos de secuencias rápidas que habrían sido confusos para otras especies. Lyra y otras dos interacciones bioquímicas mapeadas solarmente. Su sensibilidad natural a las estructuras moleculares resulta invaluable. Mason se encontró en un rol de coordinación. Su adaptabilidad humana le permite sintetizar información a través de diferentes marcos perceptivos. Al principio fue caótico, con 15 estilos de comunicación diferentes en conflicto, pero rápidamente desarrollaron un vocabulario y una metodología compartidos. Mientras tanto, los examinados trabajaron de forma individual, cada uno enfrentándose a una versión reducida de la misma simulación adaptada a las capacidades de su especie. Pasaron las horas mientras ambos grupos avanzaban en el examen. En la galería, los observadores de la Alianza observaban con creciente interés, muchos de ellos tomando notas detalladas. El gran canciller permaneció inmóvil, con sus antiguos ojos fijos en el equipo colaborador con una expresión ilegible. Iniciación de secuencia final. Anunció la voz neutral de los sistemas de examen. Detectada desestabilización planetaria. Determinar la respuesta óptima dentro del marco de tiempo asignado. Las pantallas de visualización del equipo colaborativo se llenaron de datos alarmantes. El planeta simulado estaba experimentando cambios tectónicos catastróficos debido a la interacción con una anomalía gravitacional rebelde. Millones de formas de vida simuladas se enfrentarían a la extinción si no se encontraba una solución. El protocolo estándar sería la evacuación, dijo Beyla de inmediato. Pero la población es demasiado grande y está demasiado dispersa para poder extraerla completamente en el tiempo disponible. El contingente nexiano priorizaría la preservación del conocimiento y los artefactos culturales, agregó un joven estudiante nexiano llamado Lit. Pero ese enfoque implica aceptar una pérdida masiva de vidas. Mason estudió los datos, frunciendo el ceño. Hay algo que nos estamos perdiendo. Los patrones gravitacionales no coinciden con ningún fenómeno natural que haya estudiado. Lyra se movió a su lado, sus ojos luminiscentes escanearon rápidamente la misma información. Tienes razón. Estas no son fluctuaciones aleatorias. Hay un patrón aquí que sugiere un origen artificial, dijeron simultáneamente. Esta constatación galvanizó al equipo. Si la inestabilidad planetaria fuera inducida artificialmente, potencialmente podría ser contrarrestada. Los dembarianos rápidamente comenzaron a modelar frecuencias de energía que podrían interrumpir la anomalía mientras los cronianos calculaban secuencias de tiempo precisas para la intervención.
Necesitamos un sistema de entrega, dijo Mason. Algo que pueda apuntar a los puntos focales gravitacionales con suficiente precisión para neutralizar las frecuencias artificiales. Las escamas de Veyla se ondularon de emoción. Tecnología de terraformación vidiana. Lo desarrollamos para la estabilización planetaria durante la expansión colonial. Podríamos adaptarlo para generar contrafrecuencias. Los catalizadores solares y bioquímicos podrían mejorar la propagación a través del núcleo planetario. Lyra añadió, nuestros compuestos están diseñados específicamente para amplificar las señales energéticas en entornos con alta densidad mineral. Mientras trabajaban para integrar estas diversas tecnologías en una solución coherente, Mason no pudo evitar notar la naturalidad con la que habían optado por la innovación colaborativa. El conocimiento y la perspectiva únicos de cada especie se habían vuelto no solo relevantes, sino esenciales para abordar el desafío. Al concluir la secuencia final, el sistema de examen anunció que ambos grupos habían logrado resultados técnicamente exitosos. Los examinados, en general, habían optado por protocolos de evacuación que salvaron a una parte significativa de la población simulada. Sin embargo, el equipo colaborativo había preservado el planeta, salvando no solo a sus habitantes, sino a toda su civilización y ecosistema. La sala de exámenes estalló en una discusión mientras se mostraban los resultados. El profesor Cal pidió orden, pero las animadas conversaciones continuaron hasta que el alto rector se levantó de nuevo de su asiento. Resultados fascinantes, dijo, con su voz penetrando la conmoción. Ambos enfoques demostraron competencia, pero llegaron a conclusiones radicalmente diferentes. Bajó de la galería de nuevo, acercándose al centro de la sala. Los examinados se desempeñaron admirablemente dentro de los parámetros de su comprensión. Aplicaron los protocolos establecidos con eficacia y lograron lo que la mayoría consideraría un resultado exitoso, la preservación de la vida, si no de su contexto. El canciller se volvió hacia el equipo colaborativo. Pero este grupo logró algo más profundo al combinar sus perspectivas y habilidades únicas. Reconocieron patrones que habrían sido invisibles para cualquier especie. Cuestionaron las suposiciones que han guiado a nuestra comunidad científica durante generaciones. Y al hacerlo, preservaron no solo vidas, sino un mundo entero. La sala quedó en silencio mientras el canciller continuaba. La Alianza de Andrómeda se fundó sobre el principio de que las diversas civilizaciones podían lograr más juntas que separadas. Sin embargo, a lo largo de los siglos, quizás hemos olvidado lo que significa la verdadera diversidad. No es simplemente la presencia de diferentes especies en la misma habitación, cada una adaptándose a una cultura dominante. Es la integración activa de diferentes formas de percibir, pensar y ser. Señaló a Mason y Lyra. Cuando este humano compartió comida con un solariano hambriento, fue más que un simple acto de bondad. Fue un reconocimiento de que nuestras diferencias no son debilidades que superar, sino aspectos esenciales de quienes somos. Los solaranos no necesitaban adaptarse a una dieta que la estaba matando lentamente. El sistema necesitaba adaptarse para acomodarse a su fisiología natural. Drex dio un paso al frente. Sus escamas ahora eran de un verde tenue. Hola, canciller, con todo respeto, no puede estar sugiriendo que abandonamos siglos de tradición basándonos en un solo examen. Los métodos de la academia han producido generaciones de líderes de alianzas y científicos. De hecho, lo han hecho, reconoció el canciller. Y no propongo abandonar nada. Más bien, sugiero que ampliemos nuestra comprensión de la excelencia. Los métodos tradicionales continuarán para quienes prosperen con ellos, pero también debemos crear espacio para enfoques colaborativos que aprovechen nuestras diversas fortalezas. Se dirigió al profesor Cal. Recomiendo formalmente que la Academia establezca un programa paralelo de xenociencia colaborativa con planes de estudio y métodos de evaluación adecuadamente diseñados. Ambos enfoques se considerarán caminos igualmente válidos para la graduación. El anuncio provocó otra ola de discusión animada en la sala.
La profesora Cal pareció abrumada por un momento, pero se recompuso rápidamente. Como desee. Hola, canciller. Comenzaremos a desarrollar el nuevo programa de inmediato. Al concluir los procedimientos formales, los estudiantes se reunieron en pequeños grupos para discutir las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Mason se encontró rodeado de miembros de su equipo colaborativo, todos entusiasmados. Hoy hemos hecho historia, dijo Vila, sus escamas brillando con una alegre iridiscencia que Mason nunca antes había visto. Hemos alterado el futuro de la academia, asintió Lyra, con sus ojos brillantes. Pero lo más importante es que hemos demostrado una forma diferente de abordar los problemas. Una que valora la diversidad en lugar de simplemente tolerarla. Mason sonrió, pero antes de que pudiera responder, notó que Drex se acercaba a su grupo. El lenguaje corporal del vidiano era vacilante, sus escamas se movían en patrones inciertos. Humano, Drex se dirigió formalmente a Mason. Deseo hablar contigo. El grupo guardó silencio, observando con cautela cómo Mason se acercaba para encontrarse con el vidiano. ¿Qué puedo hacer por usted, Drex?, preguntó Mason, con tono neutral. Las escamas de Drex se ondularon con lo que parecía ser incomodidad. Deseo reconocer que su enfoque demostró mérito. Si bien todavía creo en el valor de nuestras tradiciones, reconozco que mi trato con los Solaran fue inapropiado. Mason miró a Lyra, quien se había acercado a él. Creo que Lyra es quien merece ese reconocimiento. Drex se giró hacia Lyra, sus escamas adoptando un gesto de respeto. Solaran, Lyra, te ofrezco una disculpa formal por mi comportamiento. Fue indigno de un estudiante de la academia y representante de Vidia. Las marcas faciales de Lyra brillaron suavemente mientras reflexionaba sobre sus palabras. Disculpa aceptada, Drex de Vidia. Quizás también haya algo que aprender de este intercambio. Quizás, concedió Drex, y luego dudó antes de añadir, el alto rector me ha pedido que me una a un comité asesor estudiantil para el desarrollo de la nueva vía colaborativa. Creo que sus perspectivas serían valiosas si estuvieran dispuestos a participar. Mason y Lyra intercambiaron miradas de sorpresa. Sería un honor para nosotros, respondió Lyra formalmente. Mientras Drex se marchaba, Mason negó con la cabeza con asombro. Bueno, eso fue inesperado. No del todo, dijo Vila, sus escamas mostrando una expresión de diversión cómplice. Drex es muchas cosas, pero no es estúpido. Los vientos de cambio soplan en la alianza, y él es lo suficientemente inteligente como para ajustar sus ventas en consecuencia. Hablando de cambio, dijo Lyra, volviéndose hacia Mason con sus ojos luminosos brillando de emoción. Recibí una comunicación del Consejo Diplomático Solarano esta mañana. Estaban muy interesados en saber sobre nuestro enfoque colaborativo para el examen. Nos han invitado a ambos a hablar en la próxima cumbre de la Alianza sobre Educación Interpes. Mason arqueó las cejas con sorpresa. Ambos. Pero solo soy un estudiante de primer año. No tengo ninguna posición diplomática. Tienes algo más valioso, dijo una voz detrás de ellos. Se giraron y vieron que el profesor Cal se acercaba. Has demostrado el valor práctico de la perspectiva humana en los asuntos de la Alianza. El talento humano para adaptarse a nuevas situaciones y reconocer patrones en fuentes de información dispares es notable. Los 4 ojos del profesor parpadearon en secuencia, una señal de respeto formal en la cultura tayuriana. La academia les otorgará a ambos un estatus especial de investigación para que desarrollen aún más sus metodologías colaborativas y he sido autorizado para informarles que su intercambio de información nutricional. La iniciativa se ha adoptado como política oficial de la academia. De ahora en adelante, se atenderán las necesidades biológicas de todas las especies. Al marcharse el profesor Cal, Mason se volvió hacia Lyra con una sonrisa. Nada mal para un par de especies primitivas, ¿verdad? Las marcas faciales de Lyra brillaban de felicidad. De hecho, debo señalar que nada de esto habría sucedido si no hubieras dicho esas sencillas palabras aquel primer día.
Ven a comer conmigo. Mason se encogió de hombros. Parecía lo correcto. De donde vengo, no dejamos que la gente pase hambre si podemos evitarlo. Un principio simple, observó Lyra, pero con profundas implicaciones cuando se aplica con constancia. En los días siguientes, la historia del humano que compartió su comida con un extraterrestre hambriento se extendió por toda la academia y más allá. Se convirtió en un símbolo de un nuevo enfoque para las relaciones interespecies, basado no en la asimilación a las normas dominantes, sino en la adaptación mutua y el respeto por las diferencias biológicas y culturales. El programa colaborativo se popularizó rápidamente entre estudiantes de todas las especies, en particular entre aquellos de mundos recién admitidos en la alianza. Equipos de investigación compuestos por diversas especies comenzaron a generar perspectivas e innovaciones que habían eludido a grupos más homogéneos durante siglos. 6 meses después del histórico examen, Mason y Lyra se encontraban en la plataforma de observación de la torre más alta de la academia, contemplando el atardecer púrpura de Nexus Prime. La vista del extenso campus mostraba cambios visibles. Nuevos edificios diseñados para satisfacer las necesidades ambientales de diversas especies, jardines que cultivaban alimentos de 100 mundos y estudiantes de todo tipo socializando libremente en las áreas comunes. A veces todavía no puedo creer cuánto ha cambiado, dijo Mason, apoyándose en la barandilla. Todo por un simple almuerzo. Lyra estaba de pie junto a él. Su piel azul brillaba suavemente en la luz tenue. No solo un almuerzo, Mason. Un reconocimiento de una necesidad fundamental y la disposición a abordarla directamente en lugar de esperar que otros sufran por el bien de la tradición. Se giró para mirarlo. Su expresión era seria. Mi gente tiene un dicho: los grandes viajes comienzan con los pasos más pequeños. Tu disposición a compartir tu comida fue un gran paso, pero sus repercusiones han llegado mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Mason sonrió, recordando a la chica asustada y hambrienta que había conocido en la cafetería. Se había transformado en una xenocientífica segura de sí misma, respetada en toda la academia por sus conocimientos bioquímicos y sus dotes diplomáticas. Formamos un buen equipo, dijo simplemente. Sí que lo somos, asintió Lyra. Y creo que tenemos mucho más que lograr juntos. Mientras la última luz del sol púrpura se ponía en el horizonte, permanecieron en un cómodo silencio, dos representantes de mundos muy diferentes que habían encontrado un punto en común en el más básico de los gestos humanos: compartir comida con alguien necesitado. En la gran cafetería de abajo, los estudiantes de todas las especies de la alianza compartían mesas y comidas, cada uno acomodado de acuerdo a su biología única. Donde antes había una separación rígida y burla de las diferencias, ahora había curiosidad y respeto mutuo. No fue perfecto, siglos de tradición no cambiaron de la noche a la mañana, pero fue un comienzo. Y a veces un comienzo era todo lo que se necesitaba para cambiar el universo. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.